La cacio e pepe parece fácil, porque solo tiene 3 ingredientes. Por eso no perdona ninguno. Los grumos no son un accidente, son una señal y ocurren siempre en el mismo momento. 3 ingredientes: pasta, pecorino, pimienta, nada más. El problema es que la gente interpreta eso como poca técnica, y es exactamente al revés. Menos ingredientes significa menos margen, no más facilidad. La carbonara tiene el huevo para sostener la crema aunque algo falle. La cacio e pepe no tiene red. El queso no falla porque sea difícil. Falla porque hay un orden. Y cuando ese orden se invierte, no hay vuelta atrás. El pecorino no es solo sabor, tiene grasa y tiene proteína. Y cuando esa proteína recibe calor directo antes de estar disuelta en líquido, se contrae rápido y forma grumos. El rallado fino no es estética, es tiempo. Cuanto más fino, más superficie de contacto, más fácil que el líquido lo disuelva antes de que el calor lo solidifique. El error más habitual de la cacio e pepe no ocurre en la sartén, ocurre en la mano, antes de llegar al fuego. El agua de cocción en la cacio e pepe no se añade para aligerar, se añade para crear el medio donde el queso va a disolverse. Tiene almidón, tiene sal, tiene temperatura controlada. Es lo único que puede hacer que el pecorino deje de ser queso y empiece a ser salsa. Si el agua está limpia, no tiene almidón suficiente. Si está demasiado caliente, el queso cuaja antes de integrarse. La ventana es estrecha. El fallo no ocurre cuando ves los grumos. Los grumos son la consecuencia. El fallo ocurrió antes. Ocurre cuando el queso toca una superficie demasiado caliente antes de estar suspendido en líquido. El orden importa más que la cantidad. Si añades el queso directamente sobre la pasta caliente en la sartén, sin agua de cocción templada intermediaria, el calor es suficiente para coagular el pecorino en décimas de segundo. Puedes verlo. El queso deja de moverse, se fija, y una vez coagulado, no hay movimiento ni líquido que lo deshaga. La integración correcta ocurre fuera del fuego o con calor residual mínimo y con el agua de cocción añadida antes que el queso. El líquido crea el ambiente, el queso entra en ese ambiente, no al revés. Aquí se rompe, no cuando lo ves, antes, cuando el calor ya tomó la decisión. Hay 3 señales y tienen orden de urgencia. Señal 1. Si el queso aparece en puntos blancos e inmóviles sobre la pasta, el fallo ya ocurrió. El queso está coagulado y la sartén no lo va a salvar. Señal 2. Si el queso se mueve con el líquido, se está integrando. Aquí todavía puedes corregir. Baja el calor. Añade un poco más de agua de cocción. Mueve. Señal 3. Levanta la pasta con el tenedor. Si la salsa abraza y sube con ella, sin charco en el fondo, sin puntos blancos, sin agua separada, ligó. El orden correcto no es un truco, es respetar lo que el queso puede hacer. Primero, el queso se disuelve en agua de cocción templada, fuera de cualquier fuego directo. El líquido crea el ambiente, el queso entra en ese ambiente. Tercero, esa salsa ya construida se junta con la pasta en la sartén fuera del fuego, o con calor residual mínimo, no al revés. La cacio e pepe no es difícil de hacer, es difícil de mirar bien. Ahora sabes qué buscar y cuando veas los grumos ya sabes dónde buscar la causa, antes del fuego, no dentro de él. La cacio e pepe no perdona, porque no tiene dónde esconder lo que hiciste mal. Si la carbonara se te corta con el mismo tipo de error, el siguiente vídeo cierra el sistema.